buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Llegamos a su casa a través de una pantalla, llegamos también a su teléfono móvil a través de una pantalla, un iPad. Las pantallas son una parte más de nuestra vida y se incorporan a nuestra vida, siendo los más pequeños, pues prácticamente desde su nacimiento. Hoy en Enfoque queremos hablar con tres profesionales que se dedican a la salud de los más pequeños, psicólogos y preparadores físicos, para hablar de cómo las pantallas han venido desde luego para quedarse y para plantear un debate muy interesante: ¿prohibir o educar? Vemos nuestro vídeo. Cada vez con más asiduidad escuchamos, leemos o directamente somos testigos de cómo el uso excesivo, abuso de las nuevas tecnologías, mayoritariamente centrado en el teléfono móvil, afecta a nuestras relaciones sociales, laborales o incluso personales, y ponemos el foco especialmente en los más pequeños. De hecho, si la preocupación comenzó en los adolescentes, ahora ya hablamos del uso en niños cada vez más pequeños. Ante esta situación, iniciativas anunciadas por diferentes administraciones para prohibir el uso de los móviles en las aulas, la restricción hasta determinada edad para ser usuario de las redes sociales, suelen generar bastante polémica, porque mientras unos hablan de prohibir, otros apuestan por dejar libertad al propio criterio o al de los padres, y en el término medio se encuentran aquellos que hablan de la educación. Más allá de informaciones que buscan el impacto sin ahondar en las causas y consecuencias, lo cierto es que existe una preocupación por cómo el uso de las tecnologías afecta a nuestra vida y, en el caso de los más pequeños, a su desarrollo. Ya existen estudios que nos hablan de modificaciones de conducta, hábitos insalubres, adicciones y patologías asociadas a estas conductas. Los profesionales de diferentes ámbitos, psicólogos, educadores, docentes, terapeutas, nos hablan ya de hábitos generalizados que están provocando situaciones sobre las que hay que trabajar ya para evitar males mayores. Y no sabemos hasta dónde estas advertencias y la constatación de estos casos son escuchados por parte de las administraciones y también de los padres, que tienen y deben tener un papel insustituible en el ámbito de la educación y formación de sus hijos. Hoy en Enfoque damos la palabra a tres profesionales que están ya trabajando en estos ámbitos para que desde su formación y experiencia y desde un punto de vista multidisciplinar nos adviertan sobre lo que realmente está pasando con niños y adolescentes a partir del uso de las nuevas tecnologías. Más allá de la negación o la prohibición, el impacto o el titular, existen situaciones sobre las que es necesario primero estar informado para después tomar las decisiones adecuadas, cada uno desde su lugar en la educación y formación de los más pequeños. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo donde hemos planteado en líneas generales lo que será esta conversación que comienza ahora con la presentación de nuestros invitados. María Moraleda Aragonés, psicóloga infantil. María, buenas noches. Buenas noches Muchísimas gracias por estar a aquí. vosotros. Seguro que vamos a disfrutar de una conversación más que interesante. También está con nosotros Mario Perea Cabrera, psicólogo. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también tenemos con nosotros, me la habéis puesto difícil, ¿eh? María, con el problema que tengo yo con los nombres. Mario Oliva Galán, entrenador deportivo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos en filosofía clásica, está casi el culmen, ¿no? El Altius Fortius y también el de la cabeza, Sí. ¿no? El de saber la sabiduría. Bueno, el planteamiento que hemos hecho, ya lo habéis visto en nuestro vídeo, es hasta qué punto, hemos hecho de las pantallas, del móvil, del iPad, del ordenador, la tele incluso, porque se puede ver la tele a la carta, un elemento que en muchas ocasiones genera problemas en la vida de las familias, en la vida de nuestros pequeños. Yo quisiera partir de la máxima. Estamos en un momento complicado, en un momento problemático. Estamos ante una situación peligrosa para nuestros pequeños. María. Bueno, realmente el peligro lo podemos definir cada uno como quiera, ¿no? Tenemos ahí nuestras partes que decimos, venga, va, pues esto para mí es peligroso. A mi hijo yo no quiero que le pase esto o yo no quiero darle esto porque no me parece que sea bueno para él. No es peligroso siempre y cuando se utilice bien, Ujú. que lo hablábamos que es una herramienta más, que tenemos la gran suerte de contar con ella. Las pantallas, redes sociales, inteligencia artificial.
nos ayudan mucho en la sociedad, eso es innegable. Ujú. Además, aparte de la globalización que supone el tener esa comunicación. Que sea peligroso o no, bueno, ya Ujú. depende un poco del uso que se le dé. Ujú. ¿Prohibir o educar, Mario? Bueno, yo creo que es más importante educar. Está claro que tenemos que ver las edades. No es lo mismo educar a un niño de 6 años que tiene menos capacidad de raciocinio que educar a un niño o una niña de 12 años. Pero por supuesto voy más por el camino de educar y educar también mucho con el ejemplo que prohibir porque los móviles están y van a seguir estando entre nosotros. Ujú. ¿Cuál es la aportación en esta mesa de conversación de un preparador deportivo? Bueno, al final el uso de las pantallas móviles, como bien dicen ellos, han venido para quedarse, pero sí que es verdad que a nivel de salud nos estamos empezando a encontrar en población más adolescente y más joven problemas físicos. Ya no solo que el uso de las pantallas baja un poquito el índice de actividad física, sino al final con ello todo lo que conlleva. Ujú. Bueno, pues a partir de este abordaje multidisciplinar vamos a empezar esta conversación. Desde el punto de vista de la psicología, ¿cuál es el impacto que tiene el uso? Bueno, primero dice el uso excesivo. ¿Qué es un uso excesivo? María, Hombre, esto es complicado, ¿no? sí es complicado porque el exceso al final se mide en el tiempo que tengas. No es lo mismo una persona que, en este caso hablamos de los niños, pero los adultos igual, que se pase 8 horas en el cole, 2 horas de extraescolares, luego se pase otras 2 horas haciendo deberes y tenga que dormir también, alimentarse, hacer algo de deporte en el mejor de los casos. ¿Cuánto tiempo tiene libre ese niño? Si de 2 horas que tiene libres se pasa 1 hora y media con el teléfono, es un uso excesivo. Mm. Ahora, si tú tienes, yo qué sé, pues vas al colegio por la mañana y ya está, no tienes extraescolares o, no sé, tienes la suerte de tener en casa actividades que puedas hacer con tu familia o con tus hermanos, que tienes un montón de tiempo libre, te pasas 1 hora con el teléfono, pues tampoco es excesivo, ¿no? Hay que Ujú. también ver un poco el tiempo que tenemos libre y a qué lo dedicamos, qué es Ujú. mejor para mí en este momento y hacia dónde lo puedo enfocar para que me beneficie yo de ello. Claro, pero los periodistas y en general, por donde vamos, las redes sociales, somos muy de ítems, ¿no? Hay que dar un móvil a los 14 años. Hay que tener como máximo 2 horas de uso del móvil al día. Hay que hacer actividad, hay que hacer deporte 5 horas todas las semanas. Yo creo que todo no es tan absolutamente matemático, ¿no? Dependerá pues de la edad de los niños, de la actividad, incluso de la conformación de la familia también dependerá. Entonces, vamos a intentar, digamos que generar pues un marco bueno, de ideas generales en las que los padres, los educadores, bueno, se puedan sentir reflejados. ¿A qué edad hay que dar un móvil? Hay que dar un móvil, Ana, que es un poco complicado porque, como bien dices, depende tanto del contexto. Las recomendaciones desde la psicología es que tenemos que intentar alargar ese dar el móvil porque el cerebro del adolescente no está todavía preparado para poder calcular cuánto tiempo es bueno o no es bueno de utilización. Entonces, a partir de 14, 15 y 16 años es una buena edad, sobre todo porque también hay que entender que ahora todas las relaciones sociales se basan un poco en las pantallas, ¿no? Porque quedan por el WhatsApp o quedan por Instagram para a las 5 ir al cine, pero esa quedada se hace vía WhatsApp cuando a lo mejor antes se hacía por teléfono o todo el mundo teníamos como un sitio y hora de quedada. Entonces, si al adolescente le quitas esa forma de comunicarse, es posible que tenga ese riesgo de quedarse un poco Mm. desplazado. Entonces, ¿cuándo empiezan a quedar los adolescentes? Con 14, 15, 16 años. Es un móvil en propiedad, hablamos. Hablamos de un móvil en propiedad, pero existen muchas aplicaciones como control parental para que sean los padres los que regulen el tiempo de ¿Y uso son de... eficaces o hay trampas para saltárselas? A ver, hecha la ley, al final siempre hay trampas y los niños ahora es que a día de hoy son súper listos, mucho antes que nosotros. O sea, yo me comparo con pacientes que tengo en consulta de 13 años y digo, madre mía, nos hubieran dado mil vueltas en muchas cosas. En otras sí que es verdad que se nota Ujú. el que siguen siendo niños, pero
o sea, te vuelves loca y si te vas a edades más tempranas, eso ya es una pasada, porque tienen la capacidad, o sea, es que ellos nacen con un móvil en la mano, por lo que sea, la razón que sea, pues que no llore, que no tal, o sea, que tienes Ujú, como un montón de bazas. El móvil es el comodín para todo, en ujú. mi opinión. Entonces, ya no solo de verlo en consulta, sino de ir por la calle. Tú vas por la calle y pasas por una terraza o por un bar y ves una familia, 2 niños, y a lo mejor cada niño con un móvil. Dices, esos móviles no pueden ser suyos, tienen 6, 7, 8 años, son de Ujú, alguien. ujú. Sí, pero no quisiera yo que esta conversación se convirtiera en un señalamiento, no por vuestra culpa, no sino por la mía, en el sentido de que sí que somos muy, muy propensos a criticar, pues mira, le están dando de comer y tiene el móvil puesto, o va con el carrito y hay un dispositivo para que el bebé tenga el móvil así. Y luego a lo mejor nosotros también hacemos comportamientos incorrectos y no nos vemos. O sea, no se trata de juzgar, de criticar, pero sí que a veces, bueno, sí que es verdad que vemos cosas que no son normales. Por ejemplo, Mario, antes los chavales jugaban. Bueno, recuerdo, ahora que se ha cumplido hace un par de meses el apagón, Ujú. yo recuerdo salir a la calle a dar un paseo y ver un montón de niños en la calle Sí. jugando a la pelota, algo que yo no veía. No, cada vez se ve menos. Y una de las cosas, al final, en etapa de crecimiento, los niños deberían estar en la calle. O sea, al final, esa etapa de donde generas o creas esas habilidades motrices, motoras, coordinativas, yo creo que al final se está perdiendo un poco debido al uso de las pantallas. Que los niños tengan, aparte de esa relación y esa comunicación social, el salir a moverse. O sea, Bueno, ahora lo hacen las actividades extraescolares. Que digo que lo hacen casi porque lo- tienen tenis, fútbol, bádminton, natación. Sí, o sea, en parte estoy de acuerdo, pero creo que lo que antes para nosotros, o por lo menos para mí, era el fin de semana quedar para ir con mis amigos a jugar a fútbol y estar 3, 4, 5 horas, ahora se ha quedado muchas veces en nos conectamos a la Play, ¿no? Estamos en llamada y al final son ratos y son circunstancias que al final estás dejando de tener. Ujú. Lo que sí que es verdad es que el niño necesita del juego, necesita de la actividad física y sobre todo también necesita de la actividad cognitiva, ¿no? Y eso es quizás lo que se está en proporciones muy diferentes, ¿no? A mí esto de que me parece muy bien las actividades extraescolares, pero jugar en el parque, yo creo, era lo que siempre se hacía, Los ¿no? niños tienen que tener libertad de movimiento. En una etapa de formación, desde mi punto de vista, deben practicar todos los deportes que puedan, de la manera más libre que pueda, que al final, por el miedo un poco de los padres a que el niño se haga daño, empezamos a cortar desde muy jóvenes o desde temprana edad movimientos naturales. O sea, al final el cuerpo está diseñado para moverse y muchas veces infravaloramos la capacidad que tiene un niño. Aquí abrimos un melón un poco interesante, se habla mucho de la, ¿cómo se llama? La generación De cristal. De no, cristal. De de cristal. De Sí, cristal, ese ¿no? es tan ¿La estáis famoso. viendo vosotros? Bueno, al final es que casi generación de cristal también podríamos ser nosotros, Nosotros. Yo no, porque, ¿eh? porque nos dicen igual que somos una juventud donde nos quejamos mucho por todo. Yo, sin embargo, creo que somos una juventud que reivindicamos mucho y reivindicamos mucho sobre salud mental. Y creo que los niños que vienen ahora, es cierto que a lo mejor están muy protegidos por los padres, en eso sí que puedo estar de acuerdo, pero creo que también van a ser niños que se van a educar en una educación emocional muy relevante y muy buena para su futuro. Bueno, está bien que eches un capote para la generación de cristal. Em, ¿Cómo gestionamos todo ese tiempo libre, todo ese tiempo en familia? No podemos tampoco obviar que ha cambiado el modelo familiar, la madre y el padre normalmente trabajan si pueden y si quieren, hay menos horas para estar en casa, los padres e hijos juntos, se han incorporado los abuelos a la crianza de los niños con muchísima más presencia que en otras generaciones, el ocio,
está también muy delimitado en ocasiones a el centro comercial, a entornos comerciales, aunque se sale a los pueblos, se sale al entorno natural, pero quizás no tanto. ¿Cómo gestionamos todo eso? Hay que hablar mucho, yo creo, ¿no? Sí, al final los modelos de familia que tenemos hoy en día es que son tan diversos y eso también nos enriquece porque los niños al final tienen ese punto en común que también es de diferencia, ¿no? Ujú. Ujú, Entonces poner en común sus cosas, lo que hablan de la generación de cristal y de todo lo que tenemos a día de hoy en cuenta con las cosas que pasan, pues al final dice, jolín, es que se adaptan. O sea, son niños que se están adaptando a cualquier cosa, ujú, prácticamente. Yo eso lo veo mucho, o sea que cosas que a lo mejor antes no se contemplaban, pues ahora las adaptamos con una facilidad, los niños incluidos. ujú, Los modelos de familia que tenemos, cada uno hace sus cosas, cada uno tiene sus hobbies en familia, los trabajos, como dices, también nos ocupan muchísimo tiempo. Tenemos que dedicarles más tiempo al trabajo que a la crianza, gracias a que se han incorporado los abuelos, ¿no? Que ujú, eso yo lo veo muchísimo, pues gente que va a recoger a los niños al cole sistemáticamente todos los días. Pues bueno, pues el tiempo en familia se gestiona un poco disponiendo del tiempo de cada miembro de la familia. Pues oye, si podemos hacer una actividad todos juntos, vamos a organizarnos un fin de semana al mes o todos los fines de semana, depende de la disponibilidad de los padres. Venga, vamos a hacer una actividad en familia. También darle un valor. O sea, hay que darle un valor a la familia que a día de hoy vamos todos tan rápido como que lo pasamos un poco por encima. ujú, Pero hay que darle el valor que tiene y hacer cosas en familia, tiempo de calidad. No es tanto el que pases muchísimas horas con tus hijos o con tu pareja o lo que sea, sino el qué haces con ese tiempo. Yo lo que se habla mucho de, venga, vamos a hacer planes juntos. Se les deja elegir a los niños. Yo creo que eso, vamos, a mis ujú. padres muchas veces con Lo malo 7 años te decían, que pues nos vamos aquí. el niño elija móvil, ¿no? O pantalla. Bueno, Pero si le das esa capacidad de elegir y tú tienes claro que la educación que le quieres dar es que es multidisciplinar, que tú puedes estar haciendo una cosa y que el móvil no es malo, pues bueno, no va Ujú, a elegir el teléfono. Si tú le das a elegir algo, una actividad, a lo mejor elige algo que te sorprende, ujú, incluso. ujú, También perder el miedo a que los niños elijan. ujú, yo creo que ahí también está en la responsabilidad un poco de los padres y de las madres de ofrecer al niño actividades que les pueda divertir más que el móvil. Si las opciones que ofrecen al niño no le estimula, pues es más fácil que elija el móvil. Entonces, ahí sí que tienen que ser los padres los que digan, bueno, pues voy a pensar en qué voy a invertir el tiempo con mis hijos para que crezcamos o les eduquemos en que el móvil no tiene por qué ser necesario, aunque sea una herramienta útil, pero no tiene ujú, por qué ser necesario constantemente para pasar tiempo en familia. ujú. Y no todo es deporte, también se puede salir a pasear, al campo, incluso a dar un paseo por la ciudad, ¿no? Sí, yo siguiendo un poco su línea, yo creo que ahora por parte de los padres el ambiente laboral, que sí que es verdad que a poco que vivas cerca o lejos del trabajo, ese tiempo de ir y venir que también te quita, yo creo que ahora los padres llegan y están realmente cansados y al final la opción fácil es, para estar yo un poco más tranquilo, toma el móvil y ya está. Yo creo que hay que incentivar sobre todo fines de semana o momentos en los que tenga más libre, como decían ellos, buscar opciones o buscar alternativas en las que el niño sea capaz de que tenga esa curiosidad por hacer cosas nuevas, por descubrir cosas nuevas, por moverse. Ujú, ujú, ujú. O sea que nada de prohibir, sí educar, aunque nos cueste más trabajo, Ujú. aunque requiera de algún que otro. ¿Son los padres de ahora menos tolerantes con el fracaso, con el enfado de los niños? ¿O es una apreciación que ve ya una señora mayor como yo? Bueno, a ver, es que aquí a lo mejor nos metemos en otro No menos contexto que nada. totalmente Sí. diferente, pero es cierto que a lo mejor los padres sí que esperan mucho más de sus hijos por las expectativas falsamente creadas de lo que deberían de dar en cada edad temprana, ¿no? Es decir, cada edad o cada etapa de desarrollo, el niño tiene que dar lo que pueda dar y no exigirles de más. Vemos muchos padres y muchas madres con una exigencia absoluta con las notas, de si mi niño o mi niña no saca todo sobresaliente, parece que no está llevando un buen desarrollo a nivel académico. Y eso no es cierto. Si mi niño o mi niña no tiene un montón de amigos, significa que es que ya no es social. No, bueno, vamos a abrir un poco la mente, vamos a ser flexibles y cada niño tiene una etapa de desarrollo y bueno, pues ya irá alcanzando
esos objetivos y esas metas cuando el niño también se lo proponga, no en la obligación de los padres. Con el deporte pasa mucho, Sí, en la competición, digo. sí. Genera, al final, las falsas expectativas, como decía Mario, de los padres, yo creo que al final al niño le genera un extra de, a lo mejor, ansiedad, Frustración. frustración, Sí. y a lo mejor el ver que no alcanza a nivel competitivo lo que a lo mejor le venían metiendo un poco en la cabeza de aspirar a ser el mejor, a ganar y demás. Yo creo que la labor de los padres en este caso es incentivar el hecho de hacer deporte, de socializar, de moverte, porque al final, desde mi punto de vista, las relaciones más sanas que se consiguen son a través del deporte, porque al final son gente con la que compartes tiempo un poco también de calidad, que lo hablábamos antes, ocio, y ocio quitando fuera de pantallas, etcétera, etcétera. Al final, gente que busca un poco también lo que tú, que tenéis mismos gustos, mismas Ujú, ambiciones en deportes de equipo. ujú. Y son Sí. un poco intolerantes con la gestión de el berrinche del niño. Dame el móvil, que no te lo doy, dame el móvil, que no te lo doy. Al final dice, mira, que se calle ya y le doy el móvil. Hombre, al final yo creo que tiene mucho punto que ver lo que hablábamos de la frustración y también una cosa que son las expectativas. Yo, eso o sea, en consulta se ve mogollón, en mi caso con adolescentes y niños más pequeños, las expectativas que se tienen sobre qué hay que trabajar, qué es lo que hay que hacer, en qué empleo yo el tiempo libre. Entonces, es que la expectativa de que tu hijo se porte bien, pues ante la duda o el miedo de que pueda ir a más o de que pueda, no sé, formar un berrinche y ya todo el mundo esté pendiente, las expectativas también tienen ahí mucho que ver, pues le doy la pantalla y ya está, se soluciona de Ujú. manera temporal el berrinche. Pero luego el problema va a seguir estando ahí. Jugamos con otra vez la frustración. Nos frustramos más porque cada vez los berrinches van a ser peores. A medida que el niño se va haciendo más mayor y va siendo más consciente, a lo mejor lo hace de una forma más Aposta. aposta. Ujú, Que hablábamos de eso, que, jolín, pues que no es que sea culpa de nadie, simplemente que ellos solos, de forma natural, se van dando cuenta. Lloro, me dan la pantalla. Entonces, cuando vaya siendo más mayor, ya no lloro porque me duela algo, porque me quiere ir a casa o porque tenga sueño. Lloro porque si lloro me van a dar la pantalla. Entonces, eso sí que es. Hablamos de prohibición o no, no se prohíbe, pero se intenta evitar el momento, regularlo Educar. de otra manera. Educar en emociones, decir, mira, lo que te está pasando es esto, no lo vamos a gestionar así, vamos a hacerlo de otra manera. ujú. ¿Qué te apetece más? Lo que decías antes de las opciones, que me he quedado con ello. Dar opciones saludables. ¿Qué quieres pintar? ¿O quieres, no sé, quieres irte a pedir un helado? Hay gente que dirá, no, es que el dulce es malo. Las pantallas, tenemos ahí también las pantallas Ujú, también. ujú. Pues mira, ¿qué te apetece? ¿Le pedimos un lápiz y un Un folio al folio. camarero? ¿O te apetece pedirle un helado? Venga, va, pues hoy por hoy no pasa nada. El efecto va a ser el mismo. ¿Vas a conseguirlo de otra manera? Sí, pero al final el niño va a entender que tiene opciones, le vas a dar a elegir. Yo creo que eso también es un punto a negociar. Es importante resaltar que al final, si tú le estás acostumbrando a un preadolescente a darle el móvil cuando él tiene un berrinche, lo que le estás enseñando es que cuando él sea adolescente y se supone que ya tiene un poquito más de raciocinio, se supone porque ya es un poquito más mayor, es que cuando él tenga cualquier problema con sus amigos, en el colegio, va a pagar esas emociones que siente de frustración y tristeza con el móvil, porque es la enseñanza que se le ha dado anteriormente. Al final el móvil es inmediatez, es conexión, como estar centrado absolutamente en la pantalla y estar viendo pues, redes sociales, TikTok, vídeos, y eso te apaga o te anula emocionalmente porque te hace olvidarte de todo lo demás. Entonces, si al final, cuando eres preadolescente, te están enseñando a tomar el móvil para que te calles un poquito, cuando eres adolescente lo vas a utilizar para lo mismo, para no enfrentar esas emociones de frustración, de tristeza, de rabia y simplemente apagarte. Pero van a volver, porque esas emociones se quedan como ahí. Yo siempre en consulta hablo de que esto es como los domingos. Los domingos estamos todos tristes, pero no estamos tristes, sino que entre toda la semana estamos tan ocupados haciendo mil cosas, incluso los fines de semana o sábados más en planes en familia, que llega el domingo por la tarde, te sientas en el sofá y dices, adiós, qué triste estoy. No Ah, o estoy sea, que no triste. es por culpa de Sabina, que habló de los domingos por la tarde. No, Yo es creo una que es broma. pues, como que durante la semana apagamos nuestras emociones, normalmente las negativas, ¿no? Porque las positivas nos crean otro tipo de reacciones y de conductas a lo largo del día. Las retenemos, las apagamos con cualquier cosa y el domingo
estás aburrido. Jo, las emociones vienen a tope todas. Entonces te quedas ahí y dices, que estoy triste, es como mezclar todos los colores, sale el color marrón seguro. Pues igual, si tú mezclas todas las emociones, te vas a poner triste. Entonces, y eso el otro día se lo explicaba a un niño, vamos a mezclar todos los colores, sale marrón, ya os lo digo, todos. Pues es como eso, entonces no estás triste, simplemente has apagado tus emociones y te has quedado ahí. Y la consecuencia es que en algún momento vuelven. Te tienen que enseñar a gestionarlas para que eso no pase. Bueno, estamos centrándonos en los niños, preadolescentes y adolescentes, pero a los adultos también nos pasa, Sí, ¿eh? Es que es la antesala, ¿no? Sí, Todo eso es la antesala de claro. lo nuestro. Ujú. Bueno, los dos tenéis consulta, tú también tienes Un centro. un centro. eh, ¿Qué es lo que veis en consulta? A ver, sin dramatizar y sin que mañana todo el mundo acuda, mírame al niño que al niño le pasa algo, o mírame a mí que a mí me pasa algo. ¿Por qué llegan los niños a consulta, María? Vamos a centrarlo en el ámbito de pantallas porque puede haber otras situaciones también por las que llegan los niños a consulta. Hombre, pues dejando de lado todo el tema del resto de cosas, Sí. el tema de pantallas es porque los padres ya no saben gestionar, porque se les hace una bola, porque se les han ido escapando esas educaciones del día a día en pequeñas cositas, como venga, vamos a gestionarlo de esta manera, lo apagamos con la pantalla como dice Mario, y entonces se queda ahí. Llega un momento que se hace tanta bola porque los niños crecen. Entonces todo es consecuencia una cosa de la otra. Llega un punto que ya el padre no sabe manejar. Es que se pasa todo el día con el teléfono y si no está con el teléfono es que se enfada conmigo o es que no hace los deberes o yo que sé, contesta o pega a su hermano, ¿no? Esto de los hermanos que Bueno, los hermanos siempre nos siempre hemos son... pegado. Claro, pero como consecuencia de decir, joín, es que lo he quitado y ¿qué pasa ahora? No sé gestionarlo. Pues que evidentemente nosotros tenemos nuestras herramientas, pero si se educa de una manera, o sea, los padres se dedican a la reeducación de ellos mismos, porque al final y no pasa nada, o sea, que todos fallamos y todos en un momento de desesperación toma la pantalla, que es que ya hoy no puedo más. Es lo que hay, tampoco lo Ujú, vamos a demonizar, si es que es ujú, una herramienta que la podemos utilizar, ujú, pero sobre todo eso, que ya no saben manejar, no saben cómo hacer con sus hijos, ujú. con hijos pequeños. Con hijos pequeños. Mario. Bueno, yo sí es verdad que me encuentro a muchos adolescentes, 16, 17 años, ya 18, que también incorporamos esa mayoría de edad a esa adolescencia, con un uso excesivo de pantallas, de móvil, pero también me encuentro a muchos padres con un exceso de preocupación por la utilización del móvil de los adolescentes. Es cierto que los adolescentes utilizan mucho el móvil, pero creo que también los padres necesitan equilibrar un poco esa preocupación y entender que ahora un adolescente de 17 años necesita un poco ese móvil para poderse comunicar. Y hay padres que vienen como, no, es que no quiero que mi hijo o mi hija apenas utilice el móvil. Pues no es la época de la vida Es para el que tu momento. hijo no utilice el Ujú, móvil. ujú. Y en tu caso, Mario, sí que acuden a ti, no sé, niños no creo, No. preadolescentes y adolescentes como búsqueda de cómo voy a llenar estas horas o cómo. Eh, Porque es que es verdad que el deporte ahora está bien visto, no ha sido siempre así, ¿no? no, no ha sido Hay siempre así. muchos modelos deportivos y está vinculado con la salud y está vinculado también con la socialización, ¿no? Sí, yo creo que más de población adolescente, al final el uso de las pantallas no es algo de este año, de año pasado. Yo creo Sí. que se viene al final digitalizando todo mucho de años atrás y las consecuencias ahora las están, por así decirlo, pagando los padres que durante 8, 9, 10 años están en un trabajo sedentario, 8, 9, 10 horas sentadas, cojo el coche, voy al trabajo, vuelvo y al final ahí las consecuencias es donde realmente se ven. Una Ujú, persona adolescente ahora mismo no está generando esa patología, pero es la antesala a en un par de años generarla ujú, o padecerla. Entonces, ujú, yo creo que ahora un poco la educación de los padres, volvemos a lo mismo. Llegan cansados, cogen el móvil, se tiran en el sofá, se ponen la tele. Yo creo que deberíamos buscar un poco un enfoque más de generar un poco más de actividad física, porque al final los padres, desde mi punto de vista, son el ejemplo donde se miran los niños. Si yo soy un niño, llego a mi casa y vengo del cole, ya terminé la tarea, estoy cansado y veo a mis padres que están en el sofá, al final yo voy a seguir ese ejemplo. Yo creo ujú, que el papel de los padres en este caso, para el bien de sus hijos el día de mañana, es fomentar un poco esa actividad física
que busquen adherencia al ejercicio. Que, joder, ahora la gente que tengo que viene con patologías al centro viene cansada, unos niveles de fuerza por los suelos. Al final yo creo que eso es, al final el granito a granito se hace una arena. No, una arena. Una Una montaña. montaña. Una montaña, perdón. Es Sí, buscar un poco el ir cambiando pequeñas cosas, que no es de la noche a la mañana paso de no hacer ningún día de ejercicio a hacer 4 o 5 días de actividad física. No, que al final, en el hecho del trabajo, por ejemplo, que veríamos los trabajos que son más sedentarios. Nosotros lo que llamamos son snacks de movimientos. Cada 45 o 50 minutos que estoy sentado, me cojo, me levanto un par de veces de la silla, aprovecho para ir a por un vaso de agua, aprovecho para ir al servicio. Es incentivar el movimiento y que no sea 8 horas sentado en una silla sin moverte. es muy interesante esto que planteas porque realmente puede haber gente que dice, pero vamos a ver si yo como bien, como sano, me doy algún paseo que otro, pero sí que llega un momento en que el cuerpo está crac, 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 Es crac. que el cuerpo está diseñado para moverse. O sea, si no te mueves y es así, no vas a gozar de una buena salud. Por muchos buenos hábitos que tengas, salía un cardiólogo, no me acuerdo del nombre, que decía, entre malos hábitos de fumar, etcétera, etcétera, comparaba el riesgo de sufrir un cáncer con fumar y una persona que no hacía ejercicio. Ejer- Comparaba uno que fumaba y hacía ejercicio con otro que no fumaba, pero era totalmente sedentario. Decía que el que no hacía ejercicio, no realizaba actividad física, sobre todo entrenamiento de fuerza, tenía más riesgo de padecer un problema cardiorrespiratorio que la persona que fumaba. Bueno, tampoco vamos a hacer aquí Pero apología del no lo tabaco. podemos hacer, pero Sí, bueno, que realmente sí que es verdad que hay que moverse y tal, pero ojo, no hacerlo por postureo, ¿eh? evidentemente. Que la pantalla, ¿tú permites pantallas en tu centro? En mi centro de pantallas no tengo un reloj digital que es lo único así de pantalla y poco más. Mario, por ejemplo, que viene al centro, le regaño porque al final le entiendo un poco de su despacho, tiene que contestar gente y demás, pero siempre procuro que la hora que está, el móvil fuera. Ujú. Eso no lo habíamos Visto, pero sí, visto sí. y comentado, pero sí, al final es, encima ahora con los relojes inteligentes, lo llevo conectado al móvil, ya sin darnos cuenta nos sale, nos vibra el reloj y ya estamos nada más que pendientes y al final no estamos centrados en lo que estamos haciendo. Ujú. Bueno, vamos a seguir con lo que vosotros estáis viendo, que, insisto, es ya casos en los que realmente se requiere la atención de un profesional o no, como tú has dicho, ¿no? Porque puede llegar padres que están preocupados porque el chico está... Es que, claro, yo no soy muy amiga de decir, pues a los 16 años, como máximo 2 horas, no todos los días. Es que yo creo que es todo como... Hay que ser un poco más... O sea, si no prohibimos, pero somos inflexibles, es como prohibir, ¿no? Eso es. Mm. Al final es en esa educación existe la flexibilidad. Es decir, no podemos poner rangos absolutos de a los 16 años móvil y solo media hora o a los 17 años móvil y 2 horas. No. Tenemos que ver los contextos, tanto del adolescente como el contexto familiar, como el contexto más amplio, más social. Entonces, si por ejemplo voy a divagar un poco. Tenemos un chico que se ha mudado y todos sus amigos están en otra ciudad, pues a lo mejor al principio Claro. es sano dejarle un poquito más de espacio en el móvil, de tiempo en el móvil, para que pueda seguir manteniendo esas relaciones hasta que se va adaptando a un nuevo entorno. Entonces, claro que tenemos que ser flexibles porque hay contextos muy, muy diferentes y al final educar. También con el ejemplo de los padres, en cuánto tiempo puede ser razonable dependiendo de qué contexto. Mamá, es que todas mis amigas tienen móvil. A mí me decía 12 años. a mí me decía mi madre una cosa maravillosa. Y si tus amigas se tiran por un puente, tú también. Ya, eso no lo han dicho a todas, Pero es que eso ya no funciona. no Porque funciona. dicen, no, pero es que, bueno, pues da igual, porque al final se centran en, para ellos es tan importante lo social que hay edades en las que es lo único. Pero ha sido lo único para nosotros también. Cuando Ujú. teníamos 14, 15, 16 años, es que lo único que queríamos era estar con o en contacto con nuestros amigos. Y es lo que hay, no te quieres ir de viaje con la familia y no quieres hacer nada, pero porque el círculo social es lo más importante, estar con tus iguales. Ujú. Venga, pues vamos a ver cómo lo gestionamos. También teniendo en cuenta el nivel en el que estemos hablando, un contexto social en el que todas las niñas tienen su móvil, ¿no? Mamá, mamá. Ujú. Perfecto. Venga, pues a lo mejor la virtud está en que yo como adulta
en este caso, hable con los padres o con las madres del resto. Oye, ¿cómo gestionáis vosotros esto? A lo mejor me van a dar un punto de vista que yo no he valorado porque soy más inflexible o creo en otras cosas Ujú, diferentes. ujú, Al final la conclusión la vas a sacar tú, pero vas a tener también un poco en cuenta en qué se mueve tu hija. ujú, Porque en este caso, a lo mejor dices, joder, venga, pues decides que no te doy no te doy el teléfono. No tienes teléfono, tal, porque yo creo que no es lo adecuado. Sus amigas lo van a seguir teniendo. ¿Qué nos queda? O sea, más allá de eso Los no va a haber chicos son muy, los negociación. chicos son muy listos. A lo mejor lo Claro. tienen oculto. O Yo creo que es van a la peor utilizar, opción. yo creo que, Es, o van a utilizar redes sociales en los teléfonos de otras amigas, si es eso que te ese iba es a el decir. punto. Sí, sí. Entonces también ver, oye, pero lo quieres, ¿por qué? ¿Tú qué crees que te puedo aportar? También eso es una negociación. Un adolescente de 12 años tiene capacidad para pensar en las cosas que se le está diciendo. No se puede pensar tampoco que no te va a entender. No, es que esto es así porque lo digo yo. Es que eso ya no funciona. Porque es Ujú, así porque lo digo yo, pues lo voy a hacer de todas maneras, con lo cual. Me ujú, puedes decir misa. ujú, ujú. Bueno, la clave al final es llegar a acuerdo con Claro, ellos. una cosa es querer negociar con un niño de 2 años. No, hay unas normas. Pues esta es mi norma y lo vamos a hacer así. Te voy a intentar ayudar a gestionar tus emociones, a gestionar tus enfados, la ira sobre todo, que hay también control de ira, mucho Ujú, paciente pequeño, o sea, niños y adultos iguales, que me enfado y no sé qué me pasa, porque yo no soy así. Venga, vamos a gestionarlo de otra manera y te voy a dar opciones y vamos a hablar, pero con un ujú, niño de 12 años se puede hacer eso. ujú. Hay iniciativas, algunas que provienen de las administraciones públicas, sobre todo en el ámbito de la educación, de los colegios, que, por ejemplo, se han prohibido las pantallas. Claro, tú no puedes prohibir las pantallas de móvil cuando los niños tienen ordenador y iPad, que una gran parte de la asimilación de contenidos viene a partir de ahí. Yo lo veo totalmente incoherente. Aparte que no es que yo sea anti-prohibiciones, hay cosas que no, pero bueno, no creo que generar una prohibición. O iniciativas particulares, no sé, de padres de un cole, de la asociación de padres o de determinados cursos que dicen, oye, mira, nos vamos a poner de acuerdo porque niños de 7 años, la clase de 7 años, no les vamos a poner un móvil, no les vamos a comprar un móvil. Luego cada padre, pues me imagino que en su casa, pues toma, te dejo el móvil, tal, pero no les vamos a dar un móvil en propiedad y menos aún le vamos a dejar que vayan con el móvil, porque esto de que por si le pasa algo al niño, ya lo sabemos todos que eso no funciona, siempre se llama por teléfono. ¿Cómo las veis? Bueno, a ver, es que ha habido un cambio, ¿no? Las administraciones públicas, yo me acuerdo que hace años incluso promulgaban el uso del ordenador y hubo Sí, varias becas como que repartían ordenadores a mm, niños de 10, 11, 12 años para que aprendiesen sí. a utilizar el ordenador. En esa educación está muy bien, pero ahora no nos podemos volver ahora Claro, totalmente es en que no contra podemos porque pasar de lo blanco a lo negro y de lo negro a lo blanco sin hacer un ejercicio de autocrítica eso es, Y porque de parece coherencia. que al y de final coherencia. son los niños los que se equivocan y es que a lo mejor somos los adultos los que no tenemos muy claro qué hacer con las pantallas en este caso. Entonces, esa iniciativa que yo comentaba de hace años, creo que es muy buena de aportar un ordenador, una pantalla a un niño pequeño para que aprenda el buen uso de ese ordenador y que el ordenador, o en este caso la pantalla, eh, tiene más vida que solo el comunicarte con tus compañeros que te pueden ayudar Mm, a aprender, a investigar, a dibujar, a pintar. Sí, que al Entonces, final. eh, eso es lo que habría que intentar promulgar desde los adultos y las administraciones públicas. Lo que comentaba sobre los papás y las mamás que se están intentando poner de acuerdo como para poner una fecha a una edad, de a qué edad comprar el móvil. Bueno, creo que es difícil, sinceramente, yo lo lo, veo lo- difícil, lo ¿eh? veo muy difícil desde al menos mi posición, porque cada padre y cada madre son independientes de luego hacer lo que quiera. Pero, pero puede ser una buena medida para evitar esto de mamá, mamá, mis amigas tienen móvil. Ahora, creo que también es bastante iluso pensar que un grupo de adolescentes de 14, 15 años no van a tener conexión con el mundo social a través de las pantallas. Eso es bastante iluso de pensarlo. Ya se buscarán las formas de, Claro, de ya tenerlo. se buscarán las formas. Mamá descubre que la niña se ha hecho un canal de TikTok. Es que es complicado, ¿eh? A ver, Al como la vida psicólogo. misma. No, es difícil porque, jolín, tú tienes unas normas en casa. Entonces, hay que enseñarles el valor también de las normas. Yo creo que no lo conocemos.
A día de hoy creo que se desconoce mucho lo que son las normas. O sea, las normas sirven para algo, tienen una función. Las prohibiciones antes eran como eran y punto, ya está. No había tu tía y ya está. Esto era lo que había, si lo querías bien y si no, pues te aguantas. Pero ahora podemos explicar lo que son las normas. Como dice Mario, es absurdo pensar no, que van a vivir aislados del mundo digital hasta los 18. Es que eso es imposible. Además es imposible y creo que es contraproducente porque muchas profesiones nuevas a día de hoy son basadas en la digitalización del medio. Ujú. Entonces es una tontería evitarles hasta qué punto. Tú puedes evitar que un niño de 2 años se pase 7 horas con el móvil. Estoy hablando de una barbaridad que no. Bueno, Bueno, ojalá que no sea así, ojalá que ¿eh? no, pero bueno, Ojalá. yo desde mi punto de vista y lo que yo he visto, ¿no? Vale, eso perfecto, lo evitas porque no está bien, pero que un niño de 14 años no tenga acceso a nada digital porque tú creas que es malo, perfecto. Puede ser malo lo que hay más allá, pero hay muchas cosas que son buenas. Y si les evitas eso, se están descartando un montón de posibilidades. O es mi punto de vista. Pues trabajos como, incluso, porque bueno, Mario Oliva, al final tiene su parte que es, pero incluso habrá gente que acuda a él y que necesite que le guíes por FaceTime o Sí, alguna cosa así. Sí. Nosotros también, si no sabemos utilizar herramientas digitales, la teleconsulta, o sea, la consulta online que hacemos Ujú, nosotros, ujú. sería imposible. Hay que educar a los niños en el valor de las redes sociales y de la digitalización y todo. Ahí es cuando si tú les educas, eso no pasará. Si ¿Y si descubres pasa? y si pasa, pues ya tendrás tú que decir, venga, hija, hijo, vamos a sentarnos aquí un momento, esto no está bien lo que has hecho porque había una norma. Tiene que haber consecuencias. Los padres, o bajo mi punto de vista, muchos padres tienen miedo a las consecuencias, a no poner un límite, tampoco saben en qué punto, porque hay tantos niños que son tan diferentes entre ellos que no sabes en qué punto está el límite. Ahora bien, si hay una conducta que tú has prohibido o has dicho que mira, hasta los 16 no puedes hacerte en redes sociales. Puedes tener teléfono, pero las redes sociales, nada. Y lo descubres a los 14, es que había una norma y ha habido una transgresión de la norma. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Y cumplirla. Luego, como adulto, como padre, tienes que también intentar ver la necesidad de por qué tu hijo ha roto esa norma. Es decir, si hay una norma establecida y tu hijo tiene la necesidad constante de romperla, pues por ejemplo subiendo vídeos de TikTok, que es la premisa que habías puesto, es porque ahí el adolescente a lo mejor te está diciendo algo, a ver qué necesidad está intentando cubrir con esto. Muchas veces los padres y las madres caen en el error sin querer de olvidarse de que a lo mejor su hijo o su hija lo está pasando mal y lo está cubriendo con diferentes conductas. Aquí estamos hablando de pantallas, pero puede ser otro tipo de conductas y que no nos damos cuenta, así que solo queremos castigar sin ver el por qué y qué está pasando ahí detrás. Ujú. Mamá y papá le castigan al niño sin ir al gimnasio. Ay, eso no te gusta. no, eso Eso no. me lo enseñó una amiga mía. Nunca se castiga a los niños dejándoles sin deporte. No es un castigo. No, a ver, yo en mi caso cuando era pequeño el fútbol era lo que más me gustaba y siempre intentaba, sabía que dónde dolía, entonces sí que es verdad que intentabas un poco adaptarse a las normas que te imponían. Yo creo que castigar sin algo que le hace bien a tu hijo al final lo veo un poco contraproducente. Creo que hay otras maneras un poco de reeducar y de llegar al objetivo que como padre o como madre quieres sin quitarle algo que recalco es beneficioso para tu hijo, porque creo que al final de compañeros que yo he vivido que les ha pasado un poco lo mismo y van también luego perdiendo la motivación por ir, porque decían, bueno, ya me voy a portar mal, ya no voy a ir al fútbol, pues ya al fútbol, pues buscan a lo mejor otras cosas, tema de a lo mejor de play o algo, a lo que aferrarse. Ujú. Bueno, ¿cuándo nos tenemos que empezar a preocupar? Cuando piensas que Porque a es... veces sí, o sea, me gusta mucho vuestra postura. O sea, por un lado, padres que a lo mejor se preocupan en exceso, pues porque quieren muchísimo a sus hijos como los demás, pero bueno, a lo mejor tienen esa visión, y padres que a lo mejor pues no saben ver lo que eso. Pero ¿cuándo nos tenemos que empezar a preocupar? Pues yo creo que la preocupación empieza cuando ves que tu hijo está dejando de hacer cosas necesarias.
es decir, comer, dormir. O sea, estamos ¿Pero puede llegar a eso? Sí, claro. Están distraídos con redes sociales y en vez de eso, en vez de irte a dormir a las 11, te metes en la cama, te pones con tu teléfono, las 12, la 1, las 2, las 3 y sin dormir al cole o al instituto. O sea, entiendo que eso ya será, pues ahí preocúpate cuando tu hijo no sea capaz de ponerse una hora. Decir, venga, a las 12 voy a sacar el teléfono de la habitación. Pues ya está. O mira, te dejo y hasta las 12, a las 12 me quedo con el móvil o no, lo dejo encima de la mesilla, el autocontrol. Hay que educarles también en controlarse a sí mismos. Claro. Cuando dejan de hacer cosas, o yo qué sé, si tu hijo es un niño, pues yo que sé, amable, o pues un niño normal que te da las gracias, o que te dice, y estás comiendo, y aparte de estar con el móvil, estás diciendo algo, que me dejes. Que es que eso pasa. O Bueno, sea, pero sí que hay unos años que son así, ¿eh? sí, pero si ya le metes el Pero se factor lo nota, pantallas, se nota, ¿no? se nota, claro. Entonces, yo creo que hay que empezar a preocuparse cuando está dejando de hacer otras cosas, aunque sea poquito, como ir a hacer deporte. Ay, es que había quedado con una amiga mía para irnos al gimnasio o a CrossFit, que ahora está muy de moda, ¿no? Sí. Ujú. Nos vamos a CrossFit. Ay, se me ha pasado la hora. Bueno, ya iré mañana. Pero eso es un día, otro día, otro día. No, Ujú. que en su línea que yo creo que al final el límite, como ha dicho Hombre al principio, que no es tanto el tiempo, sino cuando el uso de las pantallas te está autolimitando a tener unos hábitos saludables. Y hábitos saludables, comer bien, alimentación, descanso, hacer ejercicio, porque Salir, al salir final con los amigos. Sí, salir, sí. Ujú. que aquí al final no hay que demonizar las pantallas porque es que nos guste o no nos guste, va a ser el futuro. Hay que llegar a un punto de decir, vale, yo soy una persona para estar tanto física como mentalmente, tengo que realizar ciertas actividades, llegar a complementar X aspectos. Yo creo que ahí es donde cuando ya no eres capaz de llegar porque te pasas 2, 3, 4, 5 horas con el móvil, yo creo que es el punto de decir, pues Ujú. hasta aquí un poco a reeducar y reorganizar la vida y ver el El camino que tienes que tiempo. coger. Ujú. Es que el tiempo es muy importante, la gestión del tiempo. Tienes móvil, tienes redes sociales, pero yo lo controlo, yo lo miro. O yo me meto de extranjis en tus redes sociales y me entero con quién hablas. Bueno, A ver, Amalia, a ti te tocan las más eh, difíciles. volvemos un poco a tirar de contexto, es decir, dependiendo de la confianza que tú hayas conseguido generar con tu hijo y dependiendo de cómo tu hijo haya sabido salvaguardar esa confianza, le podrás dejar más o menos libertad. Si tu hijo o tu hija tiene, aparte de las pantallas, conductas un poquito disruptivas, pues a lo mejor sabes que tienes que estar más pendiente de su uso en las pantallas y de su uso en las redes sociales porque puede haber más probabilidades de que haga un mal uso. Si tu Ujú. hijo o tu hija es una persona que cumple con esos hábitos saludables, que cumple con ir a clase, con que tiene un entorno de amistades sencillo y agradable, bueno, pues a lo mejor se le puede dar más libertad y estar un poco pendiente, pero no estar constantemente detrás de Pero un lo que poco hace. pendiente hay que estar. Creo que sí, creo que un poco pendiente cuando tu hijo es menor de edad, hay que estar al menos de, bueno, pues saber qué se sube o qué no se sube a las redes sociales, pero por eso digo lo de la confianza. Em, yo, por ejemplo, en mi caso, nunca he tenido ningún problema en tener a mi madre como seguidora de mis redes sociales desde que era adolescente. Bueno, pues al final mi madre había conseguido tener conmigo un grado de confianza muy bueno donde a mí no me importaba que viese lo que yo subía o dejaba de subir porque no escondía nada. Entonces, ¿Eso pasa ahora? ¿Es habitual? Bueno, es que yo creo que hay más sobrecontrol que, que en otras ocasiones, que en otros Que hay más momentos. sobrecontrol que el Sí, que debería. y yo O sea, creo que ahí porque también, que decías antes que cuando nos tenemos que empezar a preocupar, pues creo que en cuanto tú tienes la necesidad de controlar y de ver y de estar ahí de extranjis, como dices, y ahí también empieza a ser un problema, porque es que hay algo en cuanto a la confianza que no está funcionando, ¿no? Que esa falta de confianza, yo por ejemplo, yo con mis padres tengo confianza para que vean lo que yo hago porque no me importa. Ahora, cuando hay una ocultación de lo que se hace o hay una necesidad de tú estar ahí metido todo el rato viendo a ver qué hace tu hijo, hay que plantearse si realmente lo estás haciendo para protegerle o porque crees que está haciendo algo malo o porque realmente hay algo que no está funcionando. O sea, yo creo que hay que revisar también un poco, no es todo, no, venga, pues ahora vamos a cambiar esta norma y ahora vamos a hacerlo esto de esta manera. No, hay que revisar lo que se está haciendo y si realmente está funcionando. O a lo Ujú, mejor no lo está haciendo y hay que cambiarlo y ya está. Pero ujú. si tú tienes la necesidad, ¿no? Yo ujú. lo veo un poco, de controlar,
hay un problema. Yo aquí difiero, es decir, estoy completamente de acuerdo contigo que cuando hay una necesidad, por detrás hay un problema, pero tenemos que ver si es la necesidad por culpa del adolescente o por culpa del padre, porque el padre Claro, sea claro, demasiado hablando siempre del sobreprotector contexto. y la necesidad la tenga el padre cuando el adolescente está haciendo un uso completamente saludable de las pantallas. Y muchas veces son los padres los que quieren más y más control cuando hay que darle un poco esa confianza al adolescente. Claro, porque también estamos aquí hablando de adolescentes, pero muchas veces el problema que puedas tener tú como adulto con respecto a algo que hace tu hijo, no es algo que haga esa persona, sino es algo que te pasa a ti. Mm. Entonces también hay que reciclarse un poco, ¿no? Que bueno, eso es otro melón que hay que abrir, decir. Pues yo creo que ya hoy no toca, porque ya nos No, hemos porque pasado, además. estamos a punto de pasar de pantalla, ¿no? Le iba a preguntar a Mario, dentro de todo, que si hay también un uso abusivo del deporte. Yo es que con el deporte me llevo, Regular. bueno, tú lo has dicho. Vale. No, hay también que preocuparse, no sé, porque empieza ya al gimnasio 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas a la semana, 15 horas. A ver, yo creo que al final, como todo, todo en exceso acaba siendo malo. Ya al final depende un poco del contexto de cada persona. No es lo mismo una persona adolescente, 20, 22, 25 años, que físicamente le gusta estar bien, le gusta cuidarse, que, etcétera, etcétera, que una persona que tiene 85. Está claro que todo el mundo debería cuidarse, debería entrenar 2, 3 días en semana. Al final luego también depende de los objetivos de cada uno que en casos extremos que puede llegar un poco a conductas también de trastornos alimenticios, etcétera, etcétera, es una realidad y no hay que negarla. Creo que cada uno tiene que buscar un punto Sí, donde se pero tú encuentre como bien. profesional lo ves. Cuidado que te estás pasando. Yo, o sea, gracias a Dios No te ha tocado. no me ha tocado porque ahí ya creo que delegaría un poco en cualquiera de los dos. Eh, hay que hacer todo siempre en su justa medida. Vale, bueno, pues yo creo que ha sido este tiempo de conversación un tiempo abierto. Comentabas antes, es que me ha gustado mucho ese comentario que has hecho. A veces los niños tienen problemas en ir al cine. Sí, O sea, dice, yo vamos a ver la última de Disney. Bueno, no ir sé al si. cine o ver una peli en casa. O ver una peli en casa, Ese es ¿no? muy, sí, sí, Eso es un dato interesante, claro, que a lo mejor no caemos, ¿no? Claro, porque dices, jo, es que no puedo ir con el niño al cine. ¿Pero por qué no puedes ir con el niño al cine? Porque el niño ve un vídeo, 5 minutos, pasan 2, no me gusta. Es que hay niños muy pequeños que el movimiento este del dedo es como inherente, nacen con ello. Ujú, Entonces es verdad que hay muchos niños que no son capaces de estar viendo una película. Niños ya mayores, 7, 8 años, que no pueden. 1 hora y cuarto de peli, que suelen ser más para niños. A lo ujú, mejor unas pelis nuestras que duran 2 horas y media, pues dices, pues mira, pues no. sí, Pero 1 hora y cuarto, mantener la atención en algo dinámico, encima que no es una peli que ujú. está tal, es significativo, yo lo veo mucho. Bueno, pues también un dato interesante. Bueno, pues María, Mario y Mario. Me la habéis puesto difícil, por eso solamente he nombrado al principio y al final. También tengo mis trucos. Sí. Muchísimas gracias por haber venido hasta esta casa para hablarnos de lo que es vuestro día a día, sin dramatismos, sin culpabilizaciones, sin victimismos. Yo creo que era el enfoque, nunca mejor dicho, que quería. Y muchísimas gracias por haberme acercado a alguien del deporte. Que bueno, que sí que yo lo estoy intentando, yo lo estoy intentando. Y sobre todo, bueno, pues también por hablar de un tema abiertamente, pero tampoco sin generar estos dramas que, a ver, que a veces hay que preocuparse, pero también muchas veces el sentido común es lo que nos tiene que guiar. Así que muchísimas gracias a los tres y nosotros terminamos aquí Enfoque. Hasta la semana que viene. Buenas noches.